Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Carangeli Espinosa Guerra, curso premédico, y mi código termina en el 04. Entonces, te explico brevemente cada uno de los términos escritos, partes, función de los cromosomas y su clasificación. Entonces, los telómeros son los extremos del cromosoma, ¿sí? Aquí. Su función es proteger el ADN para evitar que se dañe o se pierda la información genética durante la edición celular, ¿sí? Ahora, brazo corto. Es la parte pequeña del cromosoma ubicada por encima del centrómero. El centrómero es la región donde se unen las cromátidas hermanas, ¿sí? Además de eso, permite que las fibras de uso mitótico se unan al cromosoma para añadirse a la adición celular. En el brazo largo es la parte más larga del cromosoma ubicada debajo del centrómero, ¿sí? Ahora, el cinetocoro. Esa es una estructura localizada sobre el centrómero, ¿sí? Su función es servir como punto de unión para las fibras de uso mitótico y eso permite el movimiento de los cromosomas. Ahora, el cromosoma equivalente de Ada es un cromosoma formado por dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero, ¿sí? Se observa después de que el ADN se duplica, ¿sí? Ahora en el mónada. Este es un cromosoma formado por una sola cromátida, ¿sí? Eso se observa después de que hay una separación de cromátidas hermanas. Ahora, como función de los cromosomas contienen y transportan la información genética del ADN necesaria para el funcionamiento, crecimiento y producción celular. Entonces, ahora aquí, metacéntrico, el centrómero se encuentra en el centro del cromosoma y eso hace que los brazos tengan un mismo tamaño parecido, ¿sí? En el submetacéntrico, el centrómero está desplazado hacia un lado, ¿sí? Y eso hace que un brazo sea un poco más largo que el otro, acrocéntrico. Eso está muy cerca del extremo del cromosoma y hace que el brazo se vea muy pequeño. En el telecéntrico, el centrómero se encuentra prácticamente en el extremo y parece como que el cromosoma donde tuviera un solo brazo, ¿sí? Parece. Bueno, condensación de la cromatina. Explica brevemente qué es la cromatina usando como base ese esquema y qué es la histona. Entonces, la cromatina es el material genético que se encuentra dentro del núcleo celular y está formado por ADN y las proteínas, ¿sí? Entonces, normalmente se extiende para permitir que las células usen esta información genética, pero cuando se divide, la cromatina se enrolla y se compacta y forma un cromosoma, ¿sí? Ahora, la histona básicamente es una proteína donde se enrolla también el ADN, ¿sí? Y esto ayuda a organizar y compactar el material genético para que esto se pueda compactar dentro del núcleo. La mitosis ocurre en las células somáticas, autosómicas o no sexuales. Y lo que es la meiosis es mera célula sexual o gamética. Resultado de meiosis y la mitosis. Entonces, la mitosis produce dos células hijas genéticamente idénticas. En cambio, en la meiosis produce cuatro células de hijas diferentes. Entonces, ¿por qué es reduccional y la mitosis no? Resulta que la meiosis reduccional reduce el número de cromosomas a la mitad y lo que es la mitosis mantiene el mismo número de cromosomas de la célula madre. Entonces, para una célula humana con 46 cromosomas, ¿cuántos cromosomas son las células hijas producto de mitosis y cuántas las células producto de la meiosis? Bueno, se sabe que la célula humana tiene 46 cromosomas organizados en 23 pares, ¿sí? Entonces, en la mitosis, las células hijas conservan los 46 cromosomas de la meiosis, en cambio las células hijas quedan con otros 23 cromosomas, ¿sí? Esto ocurre porque durante la fecundación el óvulo aporta los 46 cromosomas, o sea, 23, 23, 46, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la función de la mitosis y meiosis? Entonces, lo que es la mitosis permite el crecimiento, reparación y reemplazo celular, y lo que es la meiosis permite el reemplazo de los elementos y la variabilidad genética. Los cromosomas homólogos básicamente son pares de cromosomas similares, donde uno sería de la madre y otro del padre, ¿sí? Entonces tienen el mismo tamaño, forma y genes de las mismas características. Y a ver.
¿Qué es una cromatida? Es cada una de las dos estructuras idénticas que forman un cromosoma duplicado, ¿sí? Eso contiene ADN y permanece unida por el centrómero y pues se separa ya cuando hay una división celular. Las cromátides homólogas son cromátides pertenecientes al cromosoma homólogo, debido a que una proviene del cromosoma materno y otro del paterno. O sea, no son completamente idénticas, pero poseen genes para las mismas características. Cromátides hermanas. Estas básicamente son dos copias idénticas de un mismo cromosoma después de la duplicación del ADN. ¿Sí? Y todas están unidas por el centrómero y contienen la misma información genética. Entonces ahora recombinación homóloga, crossing over, ¿cuál es su función? Entonces, es la recombinación homóloga, o sea, del intercambio de cromosomas homólogos durante la meiosis. Y pues su función, permitir aumentar la variabilidad genética con nuevas combinaciones de genes. Explica qué ocurre en cada fase del ciclo celular. Entonces, aquí la célula entra en un estado de reposo y deja de dividirse, aunque pues sigue con la función normal. En el G1, la célula crece, fabrica proteínas y sirve para duplicar el ADN. Aquí ocurre la replicación del ADN, o sea, el material genético se duplica. Ahí dejé como tal la fórmula ahí. En el G2, la célula sigue creciendo para que esté completamente replicada antes de dividirse sin cometer errores. Y aquí pues ocurren nuevas células hijas con unas nuevas divisiones. ¿Qué ocurre en cada fase de la mitosis? En la profase, la cromatina se condensa formando cromosomas visibles, ¿sí? También comienza a formarse el uso mitótico. En la prometafase, la membrana nuclear desaparece y las fibras del uso se unen al cinetocoro de los cromosomas. En la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula y forman la placa metafásica. En la anafase, pues las cromatías hermanas se separan y miran hacia los polos opuestos. En la telofase se inician a descompensar, ¿sí? En la citoquinesis, pues como se forman los dos núcleos de la telofase, eso hace que se dividen formando dos células que sean idénticas. Profase 1. Los cromosomas homólogos se unen formando los pares y eso ocurre el crossing over, que es la recombinación genética, donde intercambian fragmentos de ADN para generar variabilidad genética. En la metafase es cuando los pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula. Anafase es lo mismo, solamente que se van hacia polos opuestos, ¿sí? Que se separan. En la telofase se forman dos núcleos y el número de cromosomas se reduce a la mitad. Y en la citocinesis es cuando se divide el citoplasma y forma dos células hijas haploides. En la meiosis 2, profase 2, es cuando los cromosomas vuelven a condensarse y desaparece la membrana nuclear. En la metafase 2 es cuando los cromosomas se alinean nuevamente en el centro de la célula. Anafase es cuando las cromatías hermanas se separan y miran hacia los polos opuestos. La telofase 2 es cuando se forman nuevos núcleos alrededor de los cromosomas, ¿sí? Y en la citocinesis cuando nuevamente se originan nuevas cuatro células haploides y pues se dividen. Explica los puntos de control del ciclo celular. G1. Verifica el tamaño celular, los nutrientes y los posibles daños en el ADN. En el S, se comprueba la replicación del ADN se realice correctamente. En el M, se revisa que los cromosomas estén correctamente unidos antes de hacer la separación. ¿Qué son las caspasas? Son enzimas encargadas de destruir proteínas celulares durante la apoptosis. Ayudan a desarmar las células de forma ordenada. Y pues la diferencia entre la apoptosis intrínseca y extrínseca es que la intrínseca se activa por señales internas de la célula. Daño de ADN extracelular, falta de nutrientes. O sea, la más célula detecta que hay un problema y muere.
y la extrínseca se activa por señales externas provenientes de otras células. Esas señales se unen a los receptores de la membrana celular y desencadenan la apoptosis. Diferencia entre necrosis y apoptosis es que la apoptosis es una muerte celular programada, ordenada que no produce la inflamación, y la necrosis es una muerte celular accidental, o sea, descontrolada y que sí produce la inflamación y daño a los tejidos. Y el rol de la apoptosis es eliminar las células dañadas, envejecidas, innecesarias, ayudando a mantener el equilibrio y un buen funcionamiento del organismo.